Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Ayer los jóvenes tuvieron su actividad y fue de mucha bendición, como vieron en la pantalla. Nos disfrutamos, pero también compartimos la palabra de Dios. Y yo sé que fue un tiempo precioso para los muchachos. Yo sé que fue una siembra que hacemos como iglesia, sabiendo que ellos son el futuro de la iglesia. Amén. Y le doy gracias al Señor por todos aquellos que ayudaron, contribuyeron, la hermana Iris, hermano Jordi, que están dirigiendo los jóvenes, los directores que participaron. Fue un momento bien bonito, pero también nos unimos como jóvenes. Yo también me incluyo en ese grupo. Pero doy gracias al Señor porque estamos trabajando. Diga conmigo, estamos trabajando. No, pero fuerte, estamos trabajando. Ahora sí. Antes que nos vayamos al tiempo de la prédica, quiero darle la bienvenida a quien nos visita por primera vez. Y hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano José Aporta de Nicaragua. Aporta. Ahí está, bendiciones. Y a la hermana Marisela Rivas. Ahí está también de Nicaragua. Amén. ¿Quién más nos visita por primera vez o todos somos de la casa? ¿Todos somos de la casa? Bueno, si como todos somos de la casa, yo quiero que usted rápidamente salude que está alrededor suyo. Dígale que es bueno verte hoy en la casa del Señor. Sonríale que Cristo lo ama. Ya los niños pueden ir a sus clases. Amén. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Yo sé que estamos contentos de vernos unos a los otros, pero también es tiempo de palabra. Dígale a su hermano que está al lado, es tiempo de palabra. Amén. Quiero que usted repita conmigo esta mañana, no hay nadie como el Señor. ¿Usted lo cree? ¿Habrá alguien mayor, grande que el Señor Jesucristo? No hay nadie como Él. Y cantábamos ahorita, adorábamos con esa canción preciosa. Y sabe que muchas veces cuando adoramos, nunca la veo como una canción. No lo mire como una música. Usted está adorando al Rey, está hablando vida, le está hablando al Señor y estamos declarando quién es Él. Amén. Y me encanta esa canción porque comencé a leerla, porque a veces cantamos sin entender lo que estamos cantando. Yo no sé si a usted le pasa eso. Está tan bonita la canción que se aprende la letra, pero no el contenido, la sustancia, tal vez a veces no la amén. Y mire lo que dice, solamente quiero leerlo para que usted lo escuche. Dice, Cordero de Dios, inmolado, y ahora reinas tú. No hay nadie como tú. En el cielo dan solo a ti suprema adoración. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. A ese Dios le servimos, a ese Dios le adoramos. Amén. Entonces yo quiero que usted ahí donde está, baje su rostro, vamos a orar para dar inicio y que Dios prepare nuestros corazones. Padre Celestial, esta mañana, gracias Señor Padre, porque aquí estamos en tu casa, Señor. Un día más, Señor, donde tú nos has regalado la vida, un día más donde tú nos has proveído, Señor Padre, y te damos gracias, Señor Padre, por tu bondad, tu fidelidad, Señor, y tu amor hacia nosotros, Señor Padre.
Señor, esta mañana, Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes a abrir nuestros corazones y nuestros oídos, Señor Padre, para que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor Padre, y dar buenos frutos en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor Padre. No nos dejes igual, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor, para tu gloria, Señor Padre. Y en tu nombre oramos. Y palabra de fe dice, amén y amén. Bueno, iglesia, nosotros comenzamos una nueva serie este mes y si se recuerdan el título, ¿cuántos se recuerdan el título? Está en la pantalla, está fácil. Verdades que maduran a la iglesia. Más que nunca vivimos en tiempos donde la iglesia necesita tener carácter, necesita tener madurez. Diga conmigo, carácter y madurez. Una iglesia que tenga carácter, una iglesia que tenga madurez, es una iglesia que tiene raíces profundas en las cosas del Señor. Y como sabemos, un árbol que tiene raíces profundas es un árbol que no es fácilmente caído o caído, ¿verdad? Así se dice. Ningún viento, un viento suavecito no lo va a poder tumbar. Y nuestra vida cristiana tiene que reflejar eso mismo, tener raíces profundas en las cosas del Señor. Si nosotros somos una iglesia inmadura, vamos a ser una iglesia que vivimos con medias verdades. Vamos a ser una iglesia con enseñanzas tal vez mal enseñadas. Vamos a tener doctrinas que tal vez no están fomentadas bíblicamente, pero fueron creadas por el hombre, por un pastor, por un líder. Y cuando la iglesia está fomentada en raíces superficiales, crea una iglesia inmadura. Cualquier cosa lo tumba, cualquier escándalo en la iglesia tumba tu fe. Sabemos que la iglesia no es un lugar para gente perfecta. Dígame aquí quién es perfecto. La iglesia es un hospital donde venimos la gente que necesita al Señor. De una manera u otra estamos enfermos. No solamente a veces físicamente, pero también estamos enfermos emocionalmente. Nuestras almas a veces están enfermas y necesitamos a alguien que nos sane. Y el único que puede proveer sanidad emocional, mental y a nuestras almas es nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso, iglesia, que como iglesia local nos conviene madurar, nos conviene ser personas que tengamos raíces profundas en la palabra de Dios. Amén. Tu vida cristiana no puede depender del pastor, tu vida cristiana no puede depender de tu esposa, de tu esposo. Tu vida espiritual no puede depender de tus padres. La vida cristiana es individual, la salvación es individual. Dios llama a las familias, Dios es bueno con sus generaciones, pero la salvación, tu crecimiento espiritual es personal. Y muchas veces dependemos muchos de lo que nos rodean para sentirnos que estamos buenos o sentirnos que estamos fortalecidos espiritualmente. Y este mes yo quiero hablar de verdades que maduran a la iglesia. Cada semana vamos a hablar de verdades que maduran a la iglesia. En Cantares 1:18 habla de las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras que dañan la viña, dice la palabra de Dios. En otras palabras, a veces son los pequeños pensamientos, las pequeñas enseñanzas, las pequeñas emociones que comienzan a destruir a nuestra vida cristiana. Y lo peor de esto es que cuando vivimos vidas de esas maneras, afectamos a nuestra iglesia local. Cuando la iglesia está llena de gente con raíces superficiales, seremos una iglesia superficial. Por eso que necesitamos saber la verdad. Digamos, necesitamos la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Pero no cualquier verdad, ¿verdad? Porque hay muchas verdades. Porque la verdad es que hoy puedo estar triste. La verdad es que hoy tal vez me siento sin fuerza, sin fe.
Y podemos vivir muchas verdades, pero hay una verdad que supera todas esas verdades. Por eso que es importante nosotros saber la verdad de Dios. Como iglesia, cuando aprendamos a atesorar y amar la verdad de Dios, seremos libres. Libres de condenaciones que a veces nosotros mismos nos ponemos. Hay cristianos que caminan con cadenas, alaban al Señor, adoran al Señor, vienen a la iglesia, pero están encadenados porque tienen malas enseñanzas, porque tal vez tienen malos conceptos. Pero Dios dice la palabra que Él no vino a condenarnos, sino a hacernos libres. Amén. Y nosotros comenzamos con una verdad la semana pasada. Y la primera verdad que hablamos era cuando el hombre pone más confianza que Cristo mismo. ¿Se recuerda? Una de las pequeñas zorras que entra en la iglesia local, en la iglesia de hoy en día, es que muchas veces la iglesia, los hermanos, ponen mucha confianza en el hombre. Tenemos lealtad ciega. Y muchas veces por eso que hay hermanos que sufren o son heridos por los ministerios, por los pastores. Porque al final de cabo, cuando el hombre falla, cuando el pastor se equivoca, su fe se va con ese pastor. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día como iglesia, que usted ponga más confianza en el hombre que Cristo mismo. Pero lo interesante de todo esto es que para que usted pueda poder confiar más en Cristo, también el Señor nos manda a honrar a nuestros pastores y líderes. Y aquel que no tiene conocimiento, el que no ha estudiado, el que no entiende las cosas de Dios, parecieran como se contradicen. ¿Cómo puedo no confiar en el hombre y creer más en Cristo, pero la misma palabra nos manda a honrar al hombre? Pareciera como que se contradice, pareciera como que hay contradicciones dentro de la palabra de Dios. Por eso que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, que sea Él iluminando su palabra a nosotros, porque el hombre no tenemos todo el conocimiento de Dios. Hay cosas que nos confunden, hay cosas que no entendemos, que solamente es a través del Espíritu Santo que nos revela la verdad suya. Amén. Y quiero rápidamente hacernos recordar que una iglesia madura sí sabe honrar sus pastores y sus líderes. Yo sé que muchos tal vez escuchan eso y tal vez su piel se pone un poco china, como le dicen. Y no lo digo porque la estoy buscando. No piense que hablo de esto porque la estoy buscando o porque quiero que ustedes honren a los líderes, sino quiero enseñarles la verdad de Dios que sí nos manda a honrar. Pero hay una manera de honrar bíblicamente. El hombre quiere honrar al líder, al pastor de su manera. Por eso que a veces ve usted hermanos que son bien pegados al pastor, que constantemente les regalan a él regalos y busca la aprobación de su pastor para sentirse que espiritualmente está bien con el Señor. Como dice el pastor, no en esta iglesia, pues en la otra que está por allá. Sucede esas cosas. A veces queremos honrar tanto a los pastores, a nuestros líderes, que le damos títulos que no le corresponden a ellos. Hay iglesias que permiten que al pastor, al líder le llaman papá, porque lo consideran un padre espiritual. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que solamente le corresponden a Jesús. Pero cuando no sabemos la verdad de Dios, cuando no conocemos su palabra, vamos a aplicar las cosas incorrectamente. Es el deber del pastor de corregir las ovejas. El momento que la oveja comienza a tener ese tipo de honra al líder, el pastor tiene que corregir. Él tiene que enderezar esa enseñanza. Pero el problema es que muchos caen también. Se le llena el orgullo, se le llena el ego. Le gusta la atención de sus hermanos y en vez de corregir lo aceptan.
y sin saber que al final de cabo está dañando la vida espiritual de ese hermano, de esa oveja. Amén. Pero la honra bíblica no es seguir a alguien ciegamente. La palabra de Dios también nos da instrucciones a quién honrar. Los martes estamos hablando sobre los pilares para poder discernir un buen líder. Tenemos que también saber a quién darle honra. Tenemos que aprender a discernir a los pastores, a los líderes también. Nadie está sobre Cristo. Ningún título debe de superar la autoridad del Señor. ¿Sabe? El mejor título que todos tenemos es ser hijo de Dios. Ese es el título que debemos de aspirar y querer caminar en ella. Pero hay personas que buscan los títulos, que buscan eso. Me tiene que llamar pastor, me tiene que llamar apóstol, me tiene que llamar profeta. Porque quieren forzar honrar a la gente, quieren de una manera traerles temor. Y el temor y la honra bíblica no funciona a través del temor. Amén. Yo quiero que usted me acompañe a Hebreos 13 al 17, capítulo 13, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Nuestra palabra, iglesia, honrar a nuestros pastores y líderes es sujetarnos a ellos. Amén. Pero ese sujeto no es un sujeto ciegamente, que usted va a hacer lo que él diga sin conciencia bíblica. Todo lo que vamos a hacer, cada líder tiene que estar sujeto, él mismo sujeto a la palabra de Dios. Por ejemplo, si en el contexto de nuestros trabajos, todos tenemos jefes aquí, ¿verdad? De una manera u otra. Y nosotros nos sujetamos a nuestros jefes. Si nos dice llegar temprano, llegamos temprano. Si nos pide quedarnos tarde, nos quedamos más tarde. Y todo está sujeto a algo tradicional o normal, para decirlo así. Pero tampoco, si el jefe nos dice, bueno, vamos a robar un banco hoy, usted no se va a sujetar a algo que está mal hecho o algo que va en mal camino. Amén. Y lo mismo es nuestra vida espiritual. Debemos de sujetarnos a los líderes correctos. Y la única manera que usted va a saber es discerniendo qué es un pastor de verdad, quién es un líder de verdad. Amén. Si no guardamos esto, iglesia, va a dañar tu vida espiritual. Muchos hermanos son heridos ministerialmente. Por eso que llegan a decir, yo no necesito pastor, yo no necesito ir a la iglesia. Mientras yo tenga relación con el Señor en mi casa, en el carro, eso es más que suficiente. Y comenzamos a ser moldeados por enseñanzas o nuestras emociones que producen nuestra vida espiritual ser enfriadas. Porque al final de cabo lo que produce eso es alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia, alejarnos de Él. Amén. Entonces, es importante que una iglesia madura sepa honrar a sus líderes y sus pastores. Amén. Pero hoy quiero hablar de cuidarnos para no entrar a la idolatría espiritualmente hablando. Porque inconscientemente muchos de nosotros podemos entrar en idolatría. ¿Sabe qué significa idolatría? No necesariamente son ídolos, sino todo lo que ocupe en su corazón que le corresponde a Dios se convierte en un ídolo. Si usted usted pone trabajo antes de Dios, antes de su familia, ya el trabajo se ha convertido en un ídolo. Si usted el dinero, usted lo busca y ya deja congregarse, deja de leer la palabra de Dios, usted ha convertido el dinero en su ídolo. Y aunque usted no lo crea, existe idolatría dentro de la iglesia.
Hay a veces que hay personas que caen en la idolatría del pastor, del profeta, del apóstol. Cuidan más al hombre de Dios que a Dios mismo. Lo siguen, hacen todo lo que le pide. Son de esas personas que a veces están financieramente en un lugar no correcto, no saludable, pero hacen todo lo que dice el pastor. Diezma, da, porque el reino de Dios necesita, y descuidamos nuestro hogar. Y las cosas del Señor no funcionan de esa manera. Dios no nos llama a seguir al hombre y descuidar nuestro hogar. ¿Sabe que nuestro primer ministerio a todos nosotros, nuestro primer ministerio es qué? Nuestra familia, nuestro hogar. Hombres que tienen hijos, familia, usted es el pastor de su casa. Usted es la cabeza de su casa. Pero a veces nosotros caemos en pensar que estamos honrando, pero caemos en idolatría espiritual. Y quiero hablar rápidamente señales cuando ya tú cruzaste esa idolatría. Perdón, de honra a idolatría. Amén. Lo primero, cuando tu fe está demasiado conectada al líder, al pastor o profeta. ¿Qué significa eso? Que tu estabilidad de fe está pegada al pastor. Si él está bien, tú estás bien. Si él cae, tu fe ha caído. Yo he conocido muchas personas que han sido tan fieles a ministerios, a pastores, que cuando se caen su fe también. Personas que yo los vi bien entregados a las cosas del Señor, amaban al Señor, ayunaban, estaban constantemente en la iglesia, y hoy en día, porque el hombre le falló, ya no quieren saber nada de Dios. Y ya ahí es cuando hemos entrado en la idolatría. Cuando tu fe está pegada a tu líder, a tu pastor. Hay que tener cuidado, iglesia, con eso. Otra idolatría, otro punto es cuando si el líder no está, yo no estoy tampoco. Eso pasa mucho. Si el pastor se va de vacaciones, yo también me voy de vacaciones. Por eso que dentro de la iglesia latina a veces dicen, no, pastor, no avise cuando usted se va de vacaciones. Para que la gente no sepa y que venga. Pero hay que tener cuidado con eso, iglesia, porque entonces estamos siguiendo al hombre. Usted no viene de la iglesia por el hombre, usted no viene por el pastor, usted no viene porque me gusta la cantante, la adoradora, usted viene para congregarse, para estar en familia, para escuchar la palabra de Dios, esté quien esté aquí. Amén. Hay personas que pierden interés de su iglesia cuando no está el pastor. Cuando está el pastor es tremendo servidor, arregla sillas, limpia, recoge todo, pero cuando el pastor no está, ni me digan para ayudar. Es el primero que llega y es el primero que se va. En otras palabras, iglesia, tu fidelidad ya no está conectada a Dios o para Dios, sino está a una personalidad, a alguien. Y tu fidelidad a Dios no puede depender del hombre. Tú eres fiel a Dios, esté quien esté o quien no esté. Seamos 2 personas o seamos 50 personas. Una de las cosas que le doy gracias al Señor, que mi papá nos enseñó de pequeño, y tal vez no nos enseñó como enseñanza, no era una clase, pero nos enseñó con sus acciones, nos enseñó con su vivencia. Y me recuerdo cuando comenzamos el ministerio Palabra de Fe, los primeros meses solamente era el pastor, la pastora y mis hermanos. No había nadie, iglesia. Me recuerdo a mi niña, yo le decía, papi, no hay nadie, vamos a la casa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero él fue fiel a Dios, no al hombre. No le fue fiel al hijo. No se dejó guiar por las emociones, porque fácilmente un padre puede decir, tiene razón mi hijo.
mejor vayámonos. Pero él fue fiel a Dios primeramente. Y gracias a esa fidelidad, hoy estamos aquí. Sé fiel a Dios, iglesia, no al hombre. Porque eso es lo que va a revelar en ti tu inmadurez. El hombre que sigue al hombre es un hombre inmaduro. Es una iglesia inmadura. Amén. Número 3, cuando le temes más al pastor que a Dios. Hay personas que le tienen temor al pastor, al líder, y hace su función, sirve a Dios, porque el líder lo va a castigar. Porque no le quiere fallar al líder, no quiere fallar al pastor, no quiere ser regañado. Y eso no es correcto, iglesia. No es correcto servirle a Dios solamente porque tengo temor al pastor o al líder. Ya usted no le está sirviendo a Dios, perdóneme que le diga eso. Ya usted le está sirviendo al hombre. El día que usted entre en eso, el día que usted vea a alguien de esa manera, corrígelo. Muchas veces nosotros perdemos el enfoque. Perdemos el por qué nos reunimos, nos olvidamos a quién le servimos. Y tenemos que enderezar nuestros ojos. Como Pedro, mientras miraba a Cristo, él podía seguir caminando las aguas. Por el momento que dejó mirar a Cristo, se hundió. Y la iglesia tiene que ser igual. Tener nuestros ojos siempre en Jesús. Amén. 4, iglesia, tu servicio. Aquí tiene peligro que hayas entrado en la idolatría espiritual cuando tu servicio gira alrededor de una persona. Porque mi amigo está, porque mi hermano lo conozco, servimos juntos, entonces sí puedo servir. Cuando él no va, yo no voy tampoco. Y hay que tener cuidado porque no estamos siendo comprometidos con Dios, estamos siendo comprometidos a nuestros deseos. Amén. Por eso es que usted no puede, nadie aquí le sirve a Dios por emoción. Porque si le servimos por emoción, hoy estamos y mañana no vamos a estar. Cuando se venga la tormenta, cuando se venga el problema, usted no va a querer estar aquí. Pero gracias a Dios, Diego mío, gracias a Dios, que Él nos usa. Y Él espera por tu sí. Amén. Entonces a Él tenemos que servirle, no al hombre. Y cuando tu servicio está muy pegado al hombre, estás entrando en idolatría. Número 5, cuando el líder cae, abandonas a Cristo. Este es el peligro más grande y más peligroso que cuando el hombre falla, porque el hombre siempre va a fallar. El hombre siempre va a fallar. Y cuando el hombre falla, ten cuidado que tu vida espiritual, que tu alianza a Cristo no caiga con ese hombre. Y ese es el peligro de hoy en día, que muchas veces caemos en ese pensar que si mi líder cayó, entonces, ¿viste? ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué seguirle? Como les decía, yo conozco muchas personas que fueron muy fieles a un ministerio y hoy en día están bien lejos de las cosas del Señor. ¿Saben que una de las personas, un grupo de personas que sufren mucho de esto, porque somos inmaduros, para decirlo así, son los hijos de pastores? Los hijos pastores muchas veces dependemos de la fe de nuestros padres. Conocemos a Dios a través de nuestros padres. Y cuando se viene la vida verdadera, cuando se vienen las tormentas, nos cuesta entender porque dependíamos tanto de la fe de mi pastor o de mi papá y experimentarlo personalmente es muy diferente. Por eso que yo siempre digo que yo conocí a Jesús a los 25 años. Sabía de Jesús, escuchaba sus prédicas, enseñanzas de la escuela dominical, sabía sus historias, sabía la palabra, me sabía versículos, pero conocerlo a Él como mi Señor y Salvador,
no fue hasta los 25 años. Donde ya no dependía de la fe de mi papá, de mi mamá, sino era yo, mi vida con el Señor. Por eso que hay que tener mucho cuidado, iglesia, entrar en idolatría, porque eso produce iglesias inmaduras. Personas heridas, líderes heridos, y así no podemos avanzar. Una iglesia inmadura no va a avanzar. Si un hombre inmaduro en la vida verdadera no puede avanzar, ¿cómo va a avanzar la iglesia de Dios? Amén. Pero dígame conmigo, hay una solución. ¿Y cuál es la solución, iglesia? Para no caer en esa inmadurez, para que no caigamos en esas pequeñas zorras que quieren venir a dañar lo bueno de Dios, es mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Que tu mirada siempre sea Jesús. Que cuando tú adoras, no, como dice la hermana Jesús, no estás mirando a los cantantes, no estás mirando a los músicos, que estás adorando al Rey de Reyes. Que cuando te congregues, cuando escuches la prédica, no estás escuchando al pastor, estás escuchando que Dios te está hablando. Todo el que tenga oído, Dios va a hablar. Y hay veces, iglesia, que hay prédicas que no nos gustan, que nos sentimos atacados a veces, nos sentimos como que ¿qué tiene? Porque el pastor dice esto por algo, porque me vio, porque... Y sabe que pasa mucho eso. Muchas veces las personas dicen, el pastor dice eso, está predicando eso porque me está regañando. Pero no, iglesia, lo digo porque las prédicas tienen que traer convicción, tenemos que sentir a veces esa convicción de que sí hay que madurar, que sí hay que crecer. ¿Cuántos aquí han ido al gimnasio una vez en su vida? Cuando estábamos más jóvenes. ¿Sabe que usted ir al gimnasio y levantar sus pesas y correr, y usted no suda, y usted no le dolió, realmente usted no hizo nada en el gimnasio? Para que usted realmente sienta que hay crecimiento muscular, para que usted vea un cambio en su vida física, usted va a tener que sudar, su cuerpo va a tener que sufrir un poco. Todos aquellos que levantan pesas, el hermano Jaro aquí, que sabemos que levanta pesas, sabe que si él amanece el próximo día dolorido, porque sabe que hizo un buen ejercicio. El cuerpo le dice, valió la pena ayer. Y llegas a incluso amar ese dolorido porque te sientes que estás haciendo algo con tu vida, ¿verdad? Y lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que traerte convicción, tiene que traerte cambio. No toda la prédica tal vez, pero hay momentos que dicen, esto es para mí. Esta palabra es particular, me corresponde a mí. Esta es la área donde Dios me está hablando hoy en día. Amén. Quiero que usted me acompañe a Efesios 1, capítulo 1, 20 al 23. Y quiero establecer esta verdad, iglesia. Para combatir estas zorras pequeñas, para que no caigamos en idolatría espiritual, para que no confundamos la honra apropiada que habla de Dios bíblicamente y no la honra humana, tenemos que reemplazarla con una verdad. Y la verdad está esta. Dice en Efesios 1, 20 al 23, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje está hablando de Jesús.
Está hablando de su autoridad, de quién es Él. Y nosotros tenemos que saber hoy en día como iglesia que Cristo es la autoridad final. Que nuestra lealtad es a Él y no al hombre. Cuando usted tiene ojos puestos en Jesús, usted va a tener una fe que va creciendo y va a ser caminando en el lugar correcto. Hay que orar por los pastores, hay que orar por los líderes, que Dios los use, que Dios los guarde, ¿verdad? Que nos cubra, porque somos humanos, pero al final de cabo, nuestra lealtad a Cristo Jesús. Él es la autoridad final. ¿Qué significa eso, iglesia? Que la iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece al liderazgo. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Es Él, iglesia, que define la verdad. Es Él que define la dirección de su iglesia. Es Él que corrige a la iglesia propia. Él es el que sostiene la iglesia. Tenemos que confiar en Él, que esta obra es de Él. Y somos nosotros solamente mayordomos de lo que nos ha dado. Y que Dios nos ayude a hacer las cosas bien, correctamente. Pero esto le pertenece a Dios, iglesia. Incluso los pastores, somos sus pastores. Porque hay un pastor de los pastores. Y se llama Jesús. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Él es el pastor de los pastores. Por eso es que tenemos que saber hoy en día que sí, Dios levanta hombre de Dios. Sí, Dios usa al hombre para bendecir, corregir, enseñar. Pero es Dios la autoridad. Es Cristo la autoridad. Amén. También hay que saber que Cristo gobierna y los líderes administran. Es Cristo que gobierna. Si los pastores no son dueños de la iglesia, significa que somos solamente servidores de Él. Jesús mismo, cuando vino a esta tierra, dice, yo no vine a ser servido, pero vine a servir. Él estableció el orden, Él estableció cómo funciona el reino de los cielos. Y la iglesia continúa con esa enseñanza. Los pastores no están para que usted los sirva, los pastores están para servir. Los líderes no están para que usted les sirva, es para que el líder le sirva a usted. Amén. Así se sostiene la iglesia de Dios. Así crecemos en madurez, así crecemos en carácter. Amén. Se me acompaña a 1 de Pedro, capítulo 5. Ya voy terminando. Para aquellos que tienen hambre. Me invitan. No, mentira. 1 de Pedro, capítulo 5, capítulo 2 y 4. Miren lo que dice. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Amén. Díselo fuerte al Señor. En otras palabras, iglesia, esto de Dios, Él la sostiene. Él es que nos está guiando. Él es que está delante de nosotros. Amén. Por eso que su fe no puede estar dependiendo del pastor o del líder. Podemos tener confianza uno de nosotros porque es necesario. La confianza es parte de nos mantenernos unidos, ¿verdad? Pero no ponga su confianza final en el hombre. La semana pasada yo compartía que aún el pastor puede caer en esa idolatría. El pastor también se puede equivocarse en idolatrizar a un líder, a un miembro de la iglesia, a un director. Tener temor que si ese hermano, ese pilar de la iglesia se va a caer la iglesia. Eso también es poner confianza en el hombre. Como pastores también hay que aprender a confiar en Dios.
Saber que Él es el que añade a su iglesia. Entonces la idolatría no solamente es para el que está sentado allá, también existe el que está en el púlpito, el que está sirviendo y liderando también. Amén. Estamos aquí, iglesia. Punto número 3, iglesia. Cristo, cuando ponemos a Cristo en su lugar correcto, Él se convierte en nuestra roca firme. Él es, cuando usted, la iglesia, aprenda a madurar y poner ojos en Cristo, seremos una iglesia estable, madura, con carácter. Él es la cabeza de la iglesia. Y no vamos a depender de los líderes y de los pastores. Amén. Ya no vamos a vivir por la aprobación del hombre. No viva por mi aprobación, iglesia. No viva esperando la recompensa del hombre. Porque yo lo que puedo darle a usted, tal vez un aplauso, tal vez lo puedo pasar adelante y decir, bueno, mire el hermano. Pero el que le da la vida, el que provee, el que lo sostiene cuando nadie está, es Dios. Por eso que usted tiene que saber que Él es su roca. Amén. No podemos poner raíces en el lugar incorrecto. Si usted no echa raíces profundas, usted se va poco a poco a debilitar. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos vivimos sacando raíces y poniendo en otro lugar, sacando raíces y poniendo en otro lugar. Y poco a poco comenzamos a debilitarnos como iglesia, como personas. He conocido muchas personas, muchos hermanos que tienen tanto conocimiento de Dios, que tienen la calificación de ser maestros de la palabra de Dios, pero tienen tantas cosas en su cabeza que no sabe dónde comenzar. ¿Por qué? Porque ha ido iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Y así nos fue diseñada la iglesia local. No es para que lo veamos como un buffet. Bueno, los martes allá está bueno. Los miércoles esta iglesia está buena. Los jueves ahí los servicios son buenos. Los domingos me voy para acá. Y usted tiene membresía en 5 iglesias. No, hay que ser constantes y firmes. Hay que orarle al Señor. ¿Dónde tú quieres que yo vaya, iglesia? Señor. ¿Dónde tú quieres que mi familia te sirva, Señor? Amén. Escoger una iglesia no es una decisión ligera. La hacemos ligera. Pero escoger una iglesia tiene que involucrar a Dios mismo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Poniendo a Cristo en su lugar, poniendo a Cristo y reconociendo que Él es la cabeza, va a producir en nosotros madurez. Cuando usted logra entender que Él es el centro de tu vida, que Él es el centro de la iglesia, vamos a madurar, vamos a crecer. Amén. Vamos a aprender a discernir, vamos a poder a permanecer, vamos a poder a crecer. Y ya no seremos una iglesia impulsada por nuestras emociones, por lo que nos gusta, por nuestros intereses, por nuestros impulsos. Porque muchos cristianos viviendo la vida cristiana reaccionando y no respondiendo. La vida cristiana no se reacciona, la vida cristiana se responde. Estamos aquí, aquel que ha aceptado a Cristo, usted no reacciona a la cruz, usted le responde a la cruz, dando su vida, poniendo al Señor como Señor, su Señor y Salvador. Pero muchos de nosotros vivimos reaccionando. Usted reacciona, depende de cómo se siente. Si la prédica estuvo buena, usted va a tener una buena reacción. Si la adoración estuvo mala, usted va a tener una mala reacción. Pero tu deber y mi deber no es reaccionar. Mi deber y tu deber es responder. Esté buena la canción o no. Se fueron de tono los hermanos. No tocó bien el pianista. Se fue el bajista. No entendí la prédica. No sé qué pasó. Usted responde a Dios. Amén. La adoración, la prédica, todo es para Él. Amén. Y somos nosotros que beneficiamos por eso. Amén. Y termino con esto, iglesia.
En Efesios capítulo 4, 14 al 15. No te puedes sentir cómoda, iglesia. Hay momentos que necesitamos sentirnos incomodidad. El crecimiento siempre nace de la incomodidad. El que está cómodo no produce cambio. El que está cómodo es muy improbable que crezca. Necesitamos estar incómodos. Y la palabra de Dios también en nuestra vida espiritual necesitamos sentirnos incómodos. Porque eso es lo que va a producir en nosotros crecimiento. Amén. Y miren lo que dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Significa que existen niños fluctuantes en la iglesia. Llevados por doqueria de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Me costó leerlo, pero lo entendieron, ¿verdad? En otras palabras, iglesia, hay niños fluctuantes dentro de la iglesia de Dios. Hay que tener cuidado de tener ese título. Y dice aquí que es aquel que se lleva por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza, cualquier momento su fe fluctúa. Y hay que tener mucho cuidado cuando la iglesia camina de esa forma. Amén. La madurez, iglesia, no es de saber mucho. Porque hay personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero la madurez es permanecer, es ser constante. Amén. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y con esto sí termino. Poniendo a Cristo como cabeza de la iglesia, sabiendo esa verdad, reconociendo esa realidad, lo que va a producir es una iglesia sana y ordenada. Diga conmigo, sana y ordenada. Una iglesia que sabe que la cabeza es Cristo, y no el hombre, y no el pastor, y no el apóstol, es una iglesia que va a caminar hacia la sanidad y ordenadamente. Amén. En otras palabras, iglesia será una iglesia donde el liderazgo sirva con humildad. Será una iglesia donde la honra está equilibrada. Será una iglesia donde puedes recibir corrección para hacer madurar y para crecer. Será una iglesia unida. Seremos una iglesia que protegemos lo que Dios ha establecido dentro de nosotros. Y seremos una iglesia donde la verdad gobierna más que nuestras emociones. La madurez reconoce que no hay competencia en la iglesia. A veces caemos en el error de competir. Entra el orgullo. Decimos, ¿por qué este hermano lo pusieron a servir y a mí no? ¿Por qué ella está cantando y yo no puedo cantar? Y son esas pequeñas zorras que comienzan a dañar el corazón. Amén. Y una iglesia sana y ordenada evita caer en la manipulación espiritual. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Guarde nuestros corazones, que guarde los corazones de nuestros líderes. Para que no seamos tentados de manipular. Que no caigamos en tratar de forzar personas y manipular sus emociones, su servicio a Dios. Más bien oremos que haya orden en la casa del Señor. Que en su oración, cuando usted esté orando por su iglesia, que usted diga, Señor, pon orden en mi casa. Ordena la casa tuya, Señor. Sana, Señor, tu iglesia, Señor. Eso va a producir una iglesia madura, iglesia. Una iglesia con carácter. Una iglesia que tendrá generaciones en generaciones. La iglesia no termina con el pastor, no termina conmigo. Dios va a levantar a otros y la obra sigue. Amén, iglesia.
Ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos. Y mientras usted cierra sus ojos, yo quiero hacerle una pregunta y usted medite, iglesia. Porque al final de cabo esto es lo que quiero que usted entienda. Cuando usted es maduro y maduro, hay una pregunta que hay que hacerse. Y es: ¿quién realmente dirige tu fe, iglesia? ¿Es Cristo que dirige tu fe o son tus emociones que te dirigen a ti? ¿Es Cristo que te dirige tu fe o son las relaciones que tú tienes en la iglesia que dirigen tu fe? ¿Es Cristo que dirige tu fe o es la dependencia de un pastor, de un líder? Porque es fácil decir que Cristo es la cabeza, pero nuestras acciones no la muestren. En otras palabras, hay que mostrarlo con nuestras decisiones. Hay que mostrarlo con permanecer, obedecer a la palabra de Dios. Amén. La iglesia no necesita más personalidades, más personas, más pastores. Necesitamos una iglesia que tenga hijos y hijas que profundamente están agarrados de Cristo Jesús. No una iglesia que dependa del humano, del hombre. Necesitamos más convicción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no seamos una iglesia donde le demos más honra y más temor al hombre que a Dios mismo. Algo que solamente le pertenece a Dios. Algo que solamente le pertenece a Cristo Jesús. Iglesia, ahí donde estás, diga conmigo: Señor Jesús, sé tú el centro de mi vida. Señor, esta mañana, Señor, yo me uno, Señor, con esas palabras. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, el centro de mi vida, de nuestra vida, Señor. Que seas tú el centro de esta iglesia, Señor Padre. Que cada domingo, cada martes, cada actividad te honre y te exalte a ti, Señor Padre. Que no sea nosotros tratando de llenar espacio, tratando de llenar un calendario, Señor Padre, pero que siempre te busquemos a ti, Señor. Que la meta eres tú, Señor Padre. Que ir a la iglesia la meta eres tú, Señor. No caer, Señor, en la rutina, no caer, Señor Padre, en el temor del líder, de complacer al hombre, de complacer al pastor, Señor Padre. Ayúdame a recordar que tú eres la razón. Que eres tú, Señor, a quien yo busco. Eres tú a quien yo deseo. Señor, te pido que hoy menguemos, Señor Padre, para que tú crezcas en mí. Para que tu amor, para que mis deseos sean tus deseos, Señor Padre. Desear leer tu palabra. Desear buscarte, de alabarte, de adorarte, Señor Padre. Sé tú, Señor Padre, en el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a ser una iglesia madura, con carácter, Señor Padre. Hoy, Señor, te pido perdón por fluctuar, Señor Padre. Tal vez ha habido áreas en mi vida que he sido un niño fluctuante, Señor Padre. Donde yo creo que sé mejor. Donde yo te he puesto en segundo lugar y tercer lugar. Pero hoy te pido perdón, Señor Padre. Y te pongo en el lugar correcto, Señor Padre, que eres primero tú, Señor Padre. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor Padre. Y te pido, Señor, que esta mañana como iglesia, Señor, reconozcamos y pongamos nuestros ojos en ti, Señor. Si hoy tal vez nos hablaste de una manera u otra, tal vez hemos puesto nuestros ojos en lugares incorrectos, en nuestros trabajos, nuestros negocios, en nuestra familia, Señor Padre. Señor, te pido que hoy podamos enderezar eso, Señor Padre, y ponerte en el lugar correcto, Señor Padre. Señor, sana tu iglesia hoy, Señor Padre. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, Señor Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando el corazón de tu pueblo, Señor, esta mañana, Señor Padre. Que esta palabra, Señor Padre, que sea como una semilla que haya
sido sembrada en buena tierra, Señor Padre, para que tú la hagas crecer, Señor. Y más allá, que pueda dar buenos frutos, Señor, en nuestras vidas, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a madurar, a crecer, Señor Padre. Deja que esta viña vuelva a dar frutos, Señor Padre. Lo que el enemigo ha tratado de destruir y robar, Señor Padre, hoy, Señor, clamamos tu verdad sobre ella, Señor Padre. No tiene autoridad, Señor Padre. Tú eres la cabeza. Tú tienes la última palabra, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Iglesia, ahí donde está, yo quiero que usted levante su mano en forma de adoración al Señor. Y dígale ahí donde usted está: Señor, ayúdame a madurar. Sana, Señor, mi corazón, Señor. Ayúdame a no ser un niño flotante, Señor Padre. Muéstrame las áreas donde tengo que crecer. Muéstrame, Señor, las áreas donde te necesito, Señor Padre. Quiero ser un hijo que te agrade, con mi vida, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis labios, Señor Padre. Como dice tu palabra, no quiero ser como ese pueblo que te honra por labios, pero el corazón está lejos de ti, Señor. Que mi corazón hoy regrese a tus manos, Señor Padre. Que hoy yo regrese a ti, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Mientras entonamos esta adoración, yo quiero que, si usted quiere pasar y usted quiere tomar un paso de fe y dice: ¿sabes qué? Sí, hay áreas de mi vida que Dios me ha tocado hoy, reconozco. Y quiero dejar la niñez, quiero dejar tal vez ciclos de mi vida que han producido en mí dolor, sufrimiento, estancamiento. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día donde tú te puedes restaurar con el Señor. Hoy es el día donde tú te puedes poner en cuenta con el Señor y decir: Señor, gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno y porque tú hablas, Señor Padre. Y mientras usted, el que está sentado ahí, el que está parado ahí, adore al Señor, cántale al Señor. Amén. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres
Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres. And from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, Jesús, sé el centro de mi vida. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres, y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Gracias, Señor. Tú eres el centro, Señor, Padre, de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque yo sé que hoy has ministrado el corazón de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Cristo centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Cántenselo, hazlo una vez más. Hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, en mi ser Hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres gracias, Señor, si Padre. mi vida eres tú. Gracias, Señor. Iglesia, yo quiero que usted ahí donde está extienda su mano a nuestra hermana Melissa. Sabe que hay fiesta en los cielos hoy. Hay fiesta en los cielos hoy. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Melissa ha tomado un paso de aceptar al Señor como su Señor y Salvador.
Yo quiero que oremos por Melissa, porque ella vino pensando y con otros planes, pero Dios tiene otros planes para ella. Dios es el que ordena nuestras vidas. Y sabe que iglesia, Melissa pensaba que vino por una razón diferente, para cumplir con algo, pero fue Dios usando esto para cansarla. Yo quiero que ahorita oremos por esta joven. Que usted extienda su mano y ore por esta joven, por esta vida. Que Dios la guarde. Que estos son los comienzos de una vida para Cristo. Y que como iglesia nos ayude a ser buen ejemplo para Melissa. Que nos ayude a ser hermanos hombro a hombro con ella, no importando la edad. Gracias, Señor Padre, porque hoy hay fiesta en los cielos, Señor Padre, porque una alma ha llegado a tus pies. Señor, te doy gracias por Melissa, Señor, porque ella vino con sus planes del mundo, del hombre, Señor Padre, pero tú usaste eso para encontrarte con ella, Señor, para tocar su corazón, Señor Padre. Y cada domingo y cada martes que ha venido a cumplir, tú las has tocado y las has ministrado a esta vida, Señor Padre. Y hoy día ella reconoce que tú eres su Señor y su Salvador, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque es victoria, Señor. Porque en la vida de mi hermana Melissa, Señor, vas a usar en gran manera. Lo que tal vez el enemigo ha tratado de destruirla, tú la vas a usar en gran manera, Señor Padre. Que su testimonio sea para levantarte y honrarte a ti, Señor Padre. Y que esta vida testifique de lo gran y poderoso que tú eres, Señor Padre. Y te pido, Señor, como iglesia, Señor, que nos ayudes, Señor Padre, a discipular esta vida, Señor, a tus caminos, Señor Padre. Que pueda ser una muchacha que se agarre más de ti, Señor. Que tenga confianza en ti, Señor. Y tú la sanas, Señor Padre, de cualquier herida emocional, Señor. Y tú la haces recordar que es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y palabra de fe dice: amén, 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 Señor. Déselo fuerte, Señor, iglesia. Gracias, Señor. Mire, no es mi lugar para dar el testimonio de Melissa, pero yo sé que un día ella va a dar su testimonio y usted va a quedar sorprendido cómo fue Dios con ella. Iglesia, diga conmigo: Dios es bueno. Amén. Hoy yo crecí. Diga conmigo: hoy yo crecí. Hoy yo maduré. Amén. Iglesia, los amo en el nombre de Cristo. Salúdese. Y estamos despedidos. Amén. Salúdese, váyase con la bendición del Señor. Amén. Gracias, Señor.